ganando la pelea, porque la verdad es esa, esto es un monstruo que todos los días crece, y que crece no solamente en Colombia, en el mundo, y que además de las tragedias que vimos en nuestro país de todo orden, naturales, como las que estamos viviendo hoy en el Cauca y en el Pacífico específicamente, nos encontramos con esta que indiscutiblemente nos pone como padres de familia, pero también como ciudadanos, y más aún nuestra condición de legisladores y de construir esas normas, a pensar qué es lo mejor para el país en ese tema, o sea, cómo resolvemos este otro de nuestros grandes problemas en el país. Y desafortunadamente cuando uno busca en estas normas propuestas y estrategias integrales que nos permitan resolver esto, no las encuentra. Siempre nos vamos a tomar acciones que busquen aumentar las penas, buscar mayor número de sanciones, pero no se atiende el problema del consumo, que va ligado directamente al negocio, como un problema estructural de salud pública que se vive en el país. De ahí el debate que planteaba el senador Petro en la posibilidad de que Colombia avance, no solamente en modificar el Código de Procedimiento Penal y el Código Penal, sino avanzar también en esa otra estructura de tratar esto como un verdadero problema de salud pública y no solamente darle el carácter de política criminal. Porque en esto pues nosotros podemos coincidir en que los que comercializan aumentar las penas, ¿sí? Y en que el que tenga tantas dosis pues también queda inmerso ya como un comercializador o un distribuidor, sin entender que a veces la persona que duplica su dosis personal en el porte, esa persona, muchas de esas personas consumidoras están enfermas y ya no tienen inclusive la posibilidad de tener un raciocinio que le permita determinar qué es delito o qué es dosis personal frente a la cantidad que lleva consigo. Y esas personas enfermas, este tipo de medidas, senador Velasco, le importa un bledo lo que es la decisión que nosotros tomemos aquí. Y yo no sé si ustedes han visto alguna vez, cuando la policía está requisando a estos muchachos, a estos jóvenes, a ellos ni siquiera corren. Sí, porque el delincuente cuando sabe que está cometiendo un delito, el jíbaro coge el arma y dispara o se defiende y se vuela. No, el consumidor no reacciona, se queda quieto. Es generalmente lo que hace, porque es una enfermedad, y esa enfermedad lo lleva a que duplique sus dosis o las triplique en su porte, porque él considera dentro de su enfermedad va a estar todo el día fuera de la casa donde puede tener sus dosis, que efectivamente no le es suficiente, y por ello fácilmente puede entrar en este tipo de cosas. Pero ¿a dónde lleva esto? Va a la cárcel, a un sistema penitenciario en nuestro país que no sirve absolutamente para nada, en función de resocializar, en función de proteger a las personas que pasan la raya, y que en la cárcel no va a tener ningún problema en continuar con su enfermedad, porque finalmente en la cárcel misma va a tener sus propios centros de aprovisionamiento, ¿no? A propósito de la discusión que se plantea, porque las cárceles, querámoslo o no, son centros de aprovisionamiento de los internos. Y nos damos la pelea y pegamos el grito en el cielo cuando se plantea la posibilidad de tener centros de aprovisionamiento como una medida integral y estructural de salud pública o de atender esto como tal.
Pero a esto se le suman otras cosas, señor presidente y honorables senadores, y es el tema del narcotráfico en sí, del negocio como tal. Y países con doble moral, o presidentes con doble moral en este caso, como Donald Trump, que sale de una manera, que ese es el otro debate que deberíamos tener nosotros acá. Sale a decir que el presidente Duque no está haciendo absolutamente nada, porque desde que él llegó, los cultivos han ido creciendo. Y en eso, yo lo dije con toda tranquilidad en los medios y lo dije en mis redes, pienso que es injusto ese trato que en ese tema le den al presidente Duque sobre el tema del crecimiento de los cultivos ilícitos. Aquí lo advertimos en esta comisión, presidente. Aquí dijimos, acuerdo de paz con las FARC va a conllevar que en las zonas que ellos controlan y donde existen cultivos ilícitos, si el Estado y el gobierno nacional no toman las medidas necesarias, los cultivos van a crecer y el fenómeno se nos va a disparar en este país. Y no solamente se duplicó, casi que se está triplicando las zonas de cultivos ilícitos en nuestro país. ¿Qué nos genera eso entonces, señor presidente? Que esta discusión es muy amplia. Mientras aquí nosotros estamos discutiendo penas, por ejemplo, de 8 años, 14 años o 20 años, en Estados Unidos un narcotraficante con 2 y 3 años sale libre. ¿Y qué es el planteamiento o la tesis de la justicia norteamericana en estos temas? Que siempre y cuando deje activos y recursos y dólares en los Estados Unidos, la pena se le reduce. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿hasta cuándo nosotros vamos a dar el debate para un solo lado? Los grandes carteles del narcotráfico, narcotraficantes extraditados a los Estados Unidos, si son procesados en este país, tienen penas entre 20 y 30 años. En los Estados Unidos esas penas son de 2, 5, 10 años, 8 años y hasta menos. Somos inclusive más duros nosotros. Es más, muchos narcotraficantes prefieren ser extraditados que procesados aquí en Colombia. Entonces, ¿cuándo nos vamos a dar esa discusión también a propósito de este tema de nosotros? O sea, nosotros estamos apretando, senador Pinto, señora vicefiscal. Nosotros estamos apretando, pero yo le pregunto a la Fiscalía, a ustedes cuando hablan con el fiscal de los Estados Unidos, o con el Departamento de Estado, o con el embajador, ustedes nos dicen, bueno, nosotros aquí nos estamos dando la pela, estamos poniendo los muertos. Aquí es donde ponen las bombas por el narcotráfico, y donde pasa todo en los Estados Unidos llega un narcotraficante que está generando toda esta guerra y esta violencia, y allá paga 5, 6, 7, 8 años, cuando nuestro país, nuestra justicia colombiana estaría pagando penas mucho más altas. ¿No les parece, honorables senadores, que la discusión también va allá? Y con un tema gravísimo que nos está ocurriendo, que es el que estamos trabajando aquí, senador Pinto, y usted como coordinador ponente, el tema de la dosis de aprovisionamiento. Claro, nos estamos dando la pela nosotros acá, pero ¿a ustedes les parece que este debate debe terminar allí? Nosotros podemos escribir aquí la norma y podemos llegar a un consenso la otra semana, pero ¿resolvimos el problema? No, vamos a meter a la cárcel a un poco muchachos, a un poco enfermos, pero el problema va a seguir si la discusión no la damos de manera estructural, con un problema que otros países le están dando un tratamiento distinto, porque las condiciones, como se ha dicho acá, son otras. Entonces, yo considero que pues tenemos afán en tomar decisiones respecto a estos temas, pero creo que nosotros tenemos que darnos un debate político mucho más amplio, señor presidente. Yo pienso que tenemos afán, vicefiscal, pero no el afán que nos permita a nosotros pasar la página de esto y ya meternos en otro tema y dejar esto, y por ahí en 2 o 3 años, senador Velasco, después de estas cifras escalofriantes que tengo acá de niños y jóvenes
En el consumo han crecido el 17% el año pasado en las cifras de crecimiento de niños llegando al consumo de drogas en el país. Solo el ICBF reportó en el año 2016, senador Pinto, el ingreso, el ICBF solo, de 7.000 niños menores de 14 años al programa de protección especial de niños en consumo menores de 15 años. Honorables senadores, solo el ICBF, reportados por el ICBF, 7.000. Y otra estadística durísima que encontramos acá, que me parece horrorosa, es que el 78% de esos menores viven con los papás. Sí, o sea, están todavía dentro del arraigo familiar y dentro del hogar, dentro del papá y la mamá que están allí con ellos. Entonces, creo, honorables senadores, que, insisto, esto lo podríamos votar hoy. ¿Sería responsable eso? O sea, ¿por qué no nos damos un debate a propósito de lo que ha dicho el presidente Donald Trump de que aquí Colombia no está haciendo nada contra el narcotráfico? Ahí me parece injusto que se diga esto. Me parece que no es el trato que nos merecemos. La mayoría de los colombianos, el 98-97% detesta el narcotráfico, detesta las drogas, detesta lo que nos pasa. No hemos encontrado la fórmula para, ni el acuerdo. Hablaba esta mañana con un senador conservador, amigo de la Comisión de Derechos Humanos. Alex, yo quiero un gran acuerdo nacional. Estos temas son temas de acuerdo nacional en los cuales nosotros debemos entrar. Estos son los temas donde tenemos que llegar a un acuerdo los congresistas, sin politizarlo, sin darle matices innecesarios, porque cuando un joven está en el mundo de las drogas, toda su familia está en el mundo de las drogas. El susto que no le vaya a pasar nada, el susto que no vaya a hacer algo, el susto que no vaya a ir a una cárcel, en fin, toda la familia queda presa de ese consumo. Entonces yo quiero llamar la atención en eso, presidente. Llamar la atención en eso, de que sí, este debate es clave, es necesario, tenemos que ajustar la normatividad en esos temas, pero también tenemos que pensar de que esto es un eslabón de una cadena compleja que nos está destruyendo el país. La guerra. Escuchaba un informe este fin de semana en un noticiero, el acuerdo que hay entre el ELN y grupos del narcotráfico para controlar zonas y territorios y poder de esta manera utilizar este negocio ilícito como una forma de financiar esa guerra y esa violencia que está generando. Hombre, yo creo que tenemos que avanzar, pero no solamente en estos aspectos. En este momento no estoy en condiciones de votar ese artículo como está planteado. Propongo igualmente que discutamos más la política integral del gobierno nacional y del Estado